Dile a Andrea que se me escapó, para ver si puede orar, por favor. ¿Estás por ahí, Andrea? Amén. Sí, por favor. Maravilloso Dios y Padre que estás en gloria, Señor, nos acercamos delante de ti, maravilloso Padre, para pedirte, Señor, que seas tú, Padre eterno, en esta reunión, Señor, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y pongas en nosotros, Señor, un lugar fértil, Padre, donde tu palabra pueda llevar fruto, maravilloso Padre celestial. Te pido que seas tú, Señor, obrando a través de nuestro hermano que nos va a impartir la clase, Señor, y permitiéndole, Señor, que a través de sus palabras, Señor bendito, solo sea palabra tuya, maravilloso Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Lo que quisiera es como conversar con ustedes acerca de el futuro de la consejería. ¿Cómo ve la consejería en Venezuela? ¿Cómo la ve usted, Pastor Felipe? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cuál es su como visión o interpretación de cómo la ve en el contexto de la iglesia? Bueno, pienso que sigue existiendo una gran necesidad, todo el tiempo va a haber esa necesidad a nivel de la gente, es una necesidad diaria, constante, eh, pero aunque el liderazgo está consciente de esa necesidad, todavía no se hace lo suficiente para perfeccionarse en el área de la consejería. Aquí es lo que yo observo. Es decir, Hay bastante avance. o sea, hay iglesias, hay organizaciones que sí se preocupan por eso, pero la mayoría no está viendo la importancia, Ok. no está viendo la importancia. Hace falta todavía hacer mucho para que la Ujú. consejería cobre más presencia Más en las relevancia, iglesias, más más presencia. Mm, relevancia y mm. por ende más los resultados que ella produce, ¿no? Sí. Sí. Andrea, si nos puedes ver de nuevo, puedes participar. Me gustaría preguntarte cómo es tu experiencia en México o en tu experiencia. ¿Cómo ves tú el futuro de la consejería en lo que tú haces o en lo que tú ves? Bueno, hablando de mi cosmovisión, pues Ya. todavía yo vivo en un pueblo muy pequeñito donde las iglesias son muy pequeñas, y honestamente, como comenta el hermano Felipe, no es algo a lo que ya se le haya dado algún tipo de prioridad aquí al menos en mi comunidad. Ujú, No hay, nos estamos preparando, pero aún no hay personas preparadas para este tipo de desempeñar este tipo de cargos. ujú, Este, y hay mucha necesidad. Eso es algo que se ve, es evidente. Yo trabajo en un lugar como ayuda comunitaria y ujú, trabajo con muchas, o sea, la mayor parte de personas es personas que desconocen totalmente qué es el evangelio, ¿verdad? ujú, Pero también, o sea, yo veo muchísima necesidad en ese sentido, en que no hay quien escuche, no hay quien dé un consejo, no hay ujú, quien guíe, y yo creo que esta forma de prepararnos sin sobrecargarnos, porque es algo que me ha estado haciendo mucho ruido últimamente, con las ujú, clases, con lo que leemos, que muchas veces yo quería, por ejemplo, tomar todo muy personal o lo llevaba muy a mi hogar y no aprendía como que esta separación. Pero hay sí. muchísima necesidad, hermano. Yo creo que el prepararnos es un acto de amor para todos Mm. aquellos que nos rodean. Buenísimo. Ah, Qué disculpe, sí. quería añadir algo. Es decir, lo que yo he observado durante todo este tiempo es que sí hay mucha gente que está dispuesta a ser consejero. Yo, Ujú, yo creo que a muchas personas en la iglesia le encanta dar consejos, mm, pero hay muchas limitaciones. Porque, por ejemplo, cuando estudiamos y cuando usted nos ha enseñado sobre los diferentes tipos de consejería, ¿no? O sea, sí. hay un abanico de posibilidades muy bonitas,
muy bonitas, mm, muy dinámicas, que no encajan la consejería en un solo mm, patrón, ¿no? Porque es que todos queremos aconsejar y agarramos esa Biblia y como decimos claro, aquí, le caemos a bibliazos a la gente, y le ministramos mm, y ya, creemos que ya lo hicimos. Creo que sí hay esa disposición, pero todavía no se logra descubrir que mm, hace falta meterse más hondo a mm, especializarse en el área. sí. Profesora Rebeca, ¿y tu experiencia aquí en Estados Unidos, en el tiempo que tienes y en la universidad, cómo ves ese campo? ¿Cómo ves el futuro de la consejería? Bueno, a mí me parece algo interesante que he notado más o menos como yo creo que en los últimos 5 o 6 años Ujú, de la gente pues de mi generación que antes yo veía que el tema de la consejería, antes, muchos años, veía que era algo que se trataba como que tú ibas a la consejería cuando ya estabas, mira, que ya, ujú. o que ya la pareja se iba a divorciar, o que ya, como el último recurso, o cuando El ya la último recurso. persona ya había probado de todo y ya no encontraba nada y lo mandaban a un consejero. Mm, Así era pues antes como se percibía, sí, este, pero como de un tiempo para acá, yo he visto que el tema de lo que es la salud emocional, tanto dentro de la iglesia como en lo secular, es como sí. algo, como quien dice que está de moda Mm, y que veo más y más que ¿cómo se llaman? Las licenciaturas, los diplomados en consejería se está convirtiendo en algo, la psicología se está ujú, convirtiendo en algo que la gente quiere y ah, que de hecho, o sea, en las redes sociales a cada rato sale, ¿no? Que está el app de que hay una red de consejeros, ya está, hay los consejeros cristianos y entonces ahora con esto de la tecnología pues que tenemos, no es ujú. necesario que vayan a una terapia como tal cara a cara, sino que se pueden ver online con la En persona en línea, línea claro. y se está volviendo algo, lo que yo veo y percibo, algo sumamente común. Sí, Conozco a muchas personas que van a consejería, que son cristianas, aman al Señor y pues es como, no, mira que tuvo este tema y no sé cómo atravesarlo y fui a la consejería y me ayudó muchísimo y sé es claro. como algo más normal, como que, oye, tú estás viendo vas a ir a ver a un profesional especializado en las emociones humanas que lleva casi una década estudiando en el tema y te va a ir a ayudar. Mm, Entonces, así es como lo he estado viendo. claro. Ah, la psicología está entre una de las carreras más concurridas aquí en los Estados Unidos. Es una de las carreras más con mayor asistencia en las universidades. Me asombró eso. Bueno, no me asombró, me llamó la atención. Entonces, no le voy a dar una clase como tal, solo voy a compartir pantalla para que discutamos unos 5 puntos que me parecen centrales de lo que estamos viendo. Permítame buscarlo acá. Doctor Parry, yo creo que también tiene que ver Sí, con el avance de la neurociencia hoy en día. sí, Y, mucho, ajá. mucho, la verdad. Gracias por ese punto. Bueno, como los estudiantes han leído el material y ustedes todos lo leen y lo estudian, quiero solamente enfocarme en esta pregunta que hace el autor, ¿hacia dónde va la consejería cristiana? Y ya estamos tratando de responderlo, pero el autor dice que la consejería cristiana está evolucionando rápidamente. Por eso le hice esa pregunta. ¿Dónde vive el autor, verdad? El autor es americano, pero tiene un corazón hispano, obviamente. Y él está muy influido por lo que está pasando en Latinoamérica. Pero la realidad es que en Estados Unidos, por ejemplo, la consejería tiene que ser profesional. Entonces el laico
queda relegado, porque hay un miedo tenaz a hacer una mala praxis y meterse uno en problemas legales. Y eso es tan tremendo que, por ejemplo, en la iglesia el pastor le huye a la consejería si no tiene licencia. Entonces, solamente imagínense ustedes una iglesia con 200 personas o 300 personas, donde no tengamos ningún consejero con licencia, ¿cómo atendemos la necesidad de la gente? Es increíble, por eso es alarmante que en Estados Unidos haya la consejería como tal comienza en Europa, pero se desarrolla aquí en Estados Unidos y aquí se profesionaliza y de aquí se expande al mundo, al mundo. Ahora, como yo les he dicho antes, lo que sí funciona o lo que sí opera acá, lo que sí podemos hacer es el cuidado pastoral. Ahora, en Latinoamérica, en México, Centroamérica, Suramérica, hay un campo muy grande y la mayoría de la consejería en el mundo, dice el autor, lo realizan personas sin títulos profesionales. Y esa es una ventaja que tiene Latinoamérica, que lo que dice el pastor Felipe y decía Andrea, que pudiéramos aprovechar más eso, porque hay un movimiento creciente de la consejería, yo diría que de hermanos que tienen al menos lo básico para ayudar a las iglesias. Y ahora hay algunos aspectos que podemos mirarlo. Uno tiene que ver con la educación y la prevención. Entonces, lo que yo sugeriría es, y lo que estoy pensando, es cómo seguir haciendo esto que hace la Universidad Magna, cómo seguirlo, cómo replicarlo en el contexto donde ustedes están, cómo buscar aquellas instituciones que ofrecen al menos programas de consejería. Pues ya tengo varios años que salí de Venezuela, pero no sabría con exactitud qué programas tenemos en Venezuela, por ejemplo, que ofrecen consejería, así sea diríamos, a nivel básico, de primeros auxilios. Aquí hay un curso que se llama Primeros Auxilios de Salud Mental, por lo menos de la primera etapa de consejería. Sería importantísimo. Y bueno, también animo a ustedes, los animo a todos los estudiantes, los que están en Venezuela, Colombia, en México, a que se sigan preparando. No necesariamente tienen que volverse psicólogos, pero pueden tomar el entrenamiento básico para ayudar a los otros hermanos. El otro aspecto que me parece importante es el enfoque comunitario. Cada vez se hace más necesario que la iglesia tenga relación con la comunidad. Oh, porque algo que he visto aquí en Estados Unidos y creo que en Venezuela también yo lo vi y me parece importante, Rebeca y Andrea y los que están allí, los que van a ver esta clase, es que eh, siempre en las comunidades hay profesionales de la salud que tienen un corazón muy compasivo. Siempre los hay. Yo he descubierto muchos profesionales que son terapeutas, que tienen corazones y son muy compasivos. Quizás no tienen la misma confesión religiosa mía, pero tienen ciertos principios bíblicos y de alguna manera tienen el deseo de ayudar a las personas. Aquí me he sorprendido descubriendo muchos terapeutas que están más bien anhelantes que la iglesia les dé la oportunidad de ayudar a través de talleres. Por ejemplo, una manera de integrar la iglesia con la comunidad son con talleres cortos de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Puede ser sobre el duelo, la pérdida, crisis en los adolescentes, cómo ayudarlos. Y a veces tenemos unos terapeutas muy buenos que pueden enseñar ciertas técnicas, ciertos recursos que son muy útiles. Y la iglesia a veces no tiene el profesional y podemos tener yo no llamaría eso alianza, pero sí le diría que es como trabajar en compañerismo con ellos, porque son recursos muy valiosos. A mí me ha funcionado acá mi experiencia, que alguien enseñe sobre primeros auxilios de salud mental, otra enseña sobre depresión, otra está enseñando sobre la crisis en los adolescentes. Eso ayuda mucho.
También otra forma de mirar el futuro de la consejería cristiana, aparte de la educación, que yo creo que es una de las primeras, es la difusión de recursos escritos. Eh, pues si más tarde podemos conversar de eso para ver cómo más podemos tener recursos, libros que podamos poner en las manos de aquellas personas que tienen ese don. Yo diría que una cosa para comenzar en cuanto al futuro de la consejería cristiana en la iglesia sería identificar a través de una prueba de dones, porque hay una prueba de dones, cuáles de esos hermanos de las iglesias locales tienen ese perfil para ser consejeros. Porque obviamente no todos cantan, no todos tocan un instrumento. Las habilidades son naturales y adquiridas. Los que tienen habilidades naturales funcionan muy bien y los que son habilidades adquiridas nos cuesta más trabajo. Entonces, aplicar una prueba de dones a los líderes principales para ver quién de ellos tienen compasión, les gusta escucha activa, les gusta interactuar con las personas. Y una vez que identifiquemos ese grupo de personas que tienen esos dones, pues entonces podríamos usar la educación, ya sea proveerles una manera que ellos tomen cursos básicos o traer el recurso para nuestras comunidades para enseñar a nuestros hermanos, o mirar qué instituciones en el país tienen programas que sean buenos, que sean respetados y animar a dos a tres hermanos que puedan adiestrarse en ese tema. No todos somos buenos en todo, sino la diversidad, la multiforme gracia de Dios y la sabiduría de Dios en la diversidad. Entonces, esa puede ser un recurso. El otro aspecto tiene que ver con el uso de la tecnología, como lo decía Rebeca. Cada vez se hace más, vamos a decirlo, más al alcance de la gente la tecnología. Es decir, lo que antes una persona que está en Valencia, por ejemplo, está en un lugar lejos, tendría que ir para visitar a un consejero a Barquisimeto o Maracay, ir a Barquisimeto, pues hoy día puede acortarse a distancia con una sesión por Zoom. Y eso es bueno. Es decir, que la iglesia tiene que echar mano de la tecnología para usarla correctamente, para brindar las primeras sesiones o las siguientes sesiones, ayudar a los hermanos. Y aún en la misma iglesia, muchas de las sesiones que damos, apoyamos a los hermanos, lo hacemos por Zoom. Mientras tanto que no se puede presencial para bajar costos. Eh, Quería hacer mucho énfasis en estos puntos, en la educación como una forma de prevención, y yo los animaría a ustedes a que trabajemos en esto, pensando mucho en México, Colombia, Venezuela. De verdad que les animo mucho a la educación, trabajar el enfoque comunitario y ahí enfatizo mucho descubrir recursos buenos en la comunidad. Bueno, también hay un concepto interesante acá de la comunidad, puede ser la comunidad en la que estaba ubicada la iglesia, pero podemos hablar de la comunidad cristiana en el país. Entonces, por ejemplo, en la ciudad, yo puedo identificar qué recursos en la ciudad hay que son buenos en el aspecto de la consejería. Puede ser que nos sorprendamos que el pastor que es vecino de nosotros sea un pastor que aparte de ser pastor tenga una licencia o sea consejero. Yo me he llevado esas grandes y buenas sorpresas. Hace poco estaba conversando con dos pastoras y después de conversar con ellas un rato, pues en la conversación me di cuenta que ambas son psicólogos clínicos. Entonces, a veces luchando por conseguir un psicólogo clínico y lo tiene uno ahí cerquita a la vuelta de la esquina en una iglesia amiga. Entonces, esos son los recursos comunitarios que están en la comunidad cristiana. Buenos libros escritos que ayuden. Hay una buena bibliografía, la estuve chequeando, la bibliografía del libro de texto que ustedes usan. Yo uso esa técnica que funciona muy bien. Si usted se va a la parte final de este libro, porque este autor quiere escribir para la gente hispana, y en la parte final entonces él tiene una buena bibliografía acerca de la consejería en español. Y eso le puede servir a uno para seleccionar con qué libros de esto
pudiera comenzar yo dependiendo del tema que me interese trabajar. Por ejemplo, si tiene que ver con la salud mental, él tiene ahí en su bibliografía el libro La psicología de Jesús y la salud mental. Entonces tienes un recurso ya seleccionado. Si quieres trabajar con otro tema, eh, por ejemplo, me llamó la atención cuando alguien muere. Cuando yo estaba pastoreando en Venezuela, que hice mi maestría, una cosa que aprendí y que la sigo practicando hoy día es cómo acompañar a la gente a través del duelo. Y eso es muy importante. Entonces, tener una bibliografía que nos ayude cómo acompañar a las personas en el duelo es interesante y eso lo podemos conseguir a través de la bibliografía. Bueno, este aspecto creo que lo hemos visto bastante cuando hablamos del pastor y aplica igual para el pastor y para el consejero. Eh, con el paso del tiempo, con el uso de tanta tecnología y tan ocupado, cada vez se va a ver más esto también. Fatiga en el ministerio de la consejería, cansancio. Porque trabajar con gente cansa, tiene uno que drenar y cualquier profesión que tenga que ver con personas genera mucha fatiga, cualquiera. De hecho, hay un síndrome que se conoce como el síndrome de la compasión. Y es un cansancio que genera la compasión. Por eso la compasión tiene que tener un límite, porque uno puede ser compasivo, pero como uno no es el Señor Jesucristo, entonces si no le pones límite a la compasión en lugar de ser una fortaleza para ti, se convierte más bien en un arma de doble filo y comienzas a sufrir de fatiga de compasión, cansancio de compasión, y se puede volver el corazón un poco duro hacia la gente. Hay varias recomendaciones que da el autor, que la compartimos, y vale la pena que ustedes lo practiquen. La fortaleza espiritual. Efesios 6 nos invita a nosotros a fortalecernos en el Señor. Eh, Bill Johnson tiene un libro que se llama Fortalecidos en el Señor. Me parece interesante. Bill Johnson, un pastor acá en California, muy bueno, por cierto, escribe un libro que se llama Fortalecidos en el Señor. Y la teología que desarrolla Bill Johnson en este libro es acerca de nosotros poder redescubrir la fuente de la palabra de Dios como una forma de fortaleza física y espiritual y mental. Y Bill Johnson trabaja Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo nos anima a fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo un consejero o un pastor se fortalece en el Señor? Lo que yo he encontrado, leyendo también a los padres de la iglesia y leyendo a escritores clásicos, lo que yo he encontrado es, nos fortalecemos en el Señor cuando seguimos muy de cerca al Señor. ¿Y cómo lo seguimos de cerca? Haciendo una relectura de los evangelios para descubrir en Jesús cómo era su estilo de vida, cómo él, cómo él tenía una vida tan centrada en el Padre, una vida con prioridades muy claras, con metas muy claras. La otra es que va pegado de esto es reconocer nuestras limitaciones. Nosotros seguimos siendo humanos. Y esto es interesante porque nosotros no podemos resolver los problemas de las personas. Hay un autor que recomienda que los buenos consejeros siempre debemos cerrar la consejería llevando a la gente a Dios. Y ese va a ser una distinción entre la consejería y la psicología. Recientemente leí un libro de un filósofo surcoreano, quizás es uno de los filósofos actuales eh, más, más leído. Y después de leer el libro, que es bueno, se llama El espíritu de la esperanza, pero es un filósofo. Después de leer el libro y leerlo, lo leí como en unas 3 horas, 4 horas, porque es pequeño, es pequeño. El espíritu de la esperanza
filósofo surcoreano. Yo me quedé pensando y dije, ¿qué le falta a este libro? ¿Qué le falta a este libro? Y encontré algo, bueno, pero es lógico que lo encuentre uno como cristiano, como pastor. Lo que encontré en el libro de Fune es que no te lleva a Dios. No te lleva a Dios. Entonces, el libro, él está haciendo una crítica a varios filósofos y, y pareciera bueno, y de hecho es bueno, por lo menos en la introducción, porque habla que la esperanza es superior, y cita al apóstol Pablo, cita a Romanos. La esperanza es superior a la psicología positiva y a la actitud de autoayuda, de que todo lo puedo, y presenta la esperanza como lo presenta también, que es un libro que recomiendo del escritor alemán, se me escapó en este momento su nombre, pero se llama, Bonhoeffer, sí, La teología de la esperanza. Dietrich. Por ahí va el hombre, se me fue en este momento, pero lo recordaré. Pero quiero decir con esto es que, ¿qué no encontré en el libro que lo lleve a Dios? Entonces uno queda como en el aire con hambre porque sabe que nuestro destino es Dios. Nuestro destino es Dios. Todos vamos hacia allí. Nuestro destino es Dios. Y en la consejería, de alguna manera, respetuosamente, tenemos que llevar a las personas a un encuentro con Dios. Desde la postura teológica saludable, a un encuentro con Dios. No hay de otra, no hay otro camino. Bueno, Jesús lo dijo. Y yo creo mucho en la teología o la consejería con una teología sana que lleva al hombre hacia Dios, hacia Dios. Bueno, tener un grupo de apoyo también nos permite a nosotros correr la carrera un poco más liviana. Los consejeros podemos tener la tendencia hace poco escuché a un pastor que es mi mentor y es muy respetado también, el pastor Serafín Contreras, y él cuando llegaba la temporada como del 15 de diciembre, al menos eso fue lo que él me comentó el año pasado, también él se tomaba su espacio, como su tiempo, porque él me decía, como atiendo tantas personas, yo tengo que salirme de mi casa y de mi oficina y caminar y dejar eso quieto ahí por un tiempo, porque uno se satura. Y es muy bueno tener un grupo de apoyo, una o dos personas o tres con las que uno pueda conversar para en consejería se llama esto, podemos llamarlo grupo de apoyo, pero también nos reunimos para discutir lo que son casos clínicos o sencillamente cuando tengas algún caso de consejería, poderlo compartir con otra persona, un mentor. ¿Qué harías tú en este caso? ¿Qué me recomiendas que haga aquí? Te ayuda mucho eso. Y tiempo a solas para descansar y renovarnos. Esa es centrada y compartir responsabilidades. Entonces, quisiera terminar con esto que me pareció muy importante de- del autor, porque yo creo que la consejería al final nos debe llevar ahí, nos debe llevar ahí. Que el Señor nos ayude, pero Josué me parece que entendió lo que el Señor le dijo, que el secreto de una vida larga iba a estar en encontrarlo en la palabra. Yo personalmente creo mucho en la teología, repito, de una consejería donde llevamos la gente a Dios, pero libre y libre de estar como oprimiendo a la gente, poniéndoles carga. Y Josué experimentó esa gracia del Señor porque él entendió que, yo me imagino a ese Josué, amigos, y yo digo, alguien dijo que uno reemplazar a alguien malo es muy fácil, pero reemplazar a alguien bueno sí es difícil. Entonces, cómo hizo Josué para ser un gran consejero después de haber tenido un pastor como Moisés, un pastor manso? Y, y esto me lleva finalmente a pensar que una consejería saludable, y cómo veo yo la consejería hacia adelante, la veo como una consejería que volvamos a Dios.
volvamos a Dios, como el centro. Dios debe ser el centro. O si lo decimos en un término nuevo testamentario, diríamos como Cristo como el centro. Y hacia ahí debe ir la consejería. Creo que la consejería en los próximos años, al menos aquí en Estados Unidos, tenemos que buscar maneras, los pastores y líderes cristianos, para poner más recursos en las personas. Uno, descubrir más recursos en la comunidad, unir esfuerzos con hermanos que están haciendo cosas parecidas a nosotros, porque a veces el problema que tenemos nosotros los líderes cristianos es que el Señor nos sane de eso y esperamos que estemos sanos, pero queremos solamente creer que lo único bueno que hacemos es lo que nosotros hacemos. Pero cerca de nosotros hay alguien que tiene los recursos que nosotros necesitamos y nosotros somos el recurso que ellos necesitan. Eso es una máxima importantísima. Entonces, ¿cómo veo la consejería para el pueblo hispano y para la iglesia latina y para la iglesia en los países? Yo la veo como promoviendo la educación, los cursos de consejería, descubriendo qué hay bueno en nuestro país que valga la pena y cursos como este que ofrece Magna y animar a muchos más a participar. Y alguien dijo de este grupo que leí en los trabajos, ver esto como un acto sagrado. Sí, leía en uno de los foros, alguna estudiante escribió que ella veía esto como un acto sagrado. No necesariamente tienes que la persona tenga que tener un PhD, pero si ayudas a otra persona, estás haciendo un acto sagrado con esa persona. El simple acto de ayudar a otra persona. Entonces, resumo y termino. ¿Cómo vemos la consejería en el futuro? Yo la enumeraría en 4 pasos. Diría que un corazón muy compasivo, siguiendo el mandato del Señor, de ver las multitudes que estaban dispersas y desamparadas como vea que no tienen pastor y desarrollando un corazón pastoral para ellos. Pastores con un corazón consejeros o consejero y consejeros con un corazón pastoral. Creo que ahí hay un gran asunto cuando tenemos pastores que no tienen corazones de consejeros y tenemos consejeros que no tienen corazón pastoral. Si esos dos elementos están juntos, eso es muy poderoso porque si yo tuviera, bueno, yo he ido a un terapeuta, pero me gustaría conseguir un terapeuta profesional que sea pastor. Eso sería buenísimo. Porque, y sobre todo un pastor probado, experimentado, eso es muy bueno. Entonces, eso sería un primer elemento. El segundo elemento sería redescubrir el valor que tiene la educación. Jesús es el maestro de la educación. Él le dio mucho valor a la consejería porque él educaba, le enseñaba. Y una vez alguien me enseñó a mí, un pastor, que las predicaciones nuestras deberían ser muy terapéuticas. De hecho, alguien me dijo una vez en una oportunidad que quería conversar conmigo y acordé con él para hablar la semana que sigue. Pero después de terminar el sermón me dijo, gracias a Dios me dijo eso. A lo mejor usted también le ha dicho. Pastor, pues la predicación de hoy ya respondió mi inquietud que iba a consultar en la reunión. Entonces, la predicación como una forma de consejería también funciona muy bien, muy bien. Y sobre todo los pasajes de Jesús. La tercera cosa que creo que cuando miramos hacia adelante, hacia la consejería, es no lo veo como un ministerio solitario, sino como un ministerio que descubre recursos en la comunidad y se apoya en esos recursos. Lo que va a pasar en los próximos años en este ministerio es que tenemos que bajar la cabeza los líderes para aceptar que cerca de nosotros hay personas con recursos muy valiosos, y a veces personas tan sencillas que nos quedamos asombrados. Y en esa sencillez es que yo veo la consejería de esa forma. Y la última cosa es cómo veo la consejería hacia adelante. La veo también como un ministerio donde los consejeros somos vulnerables, muy vulnerables. Hay un pasaje de la Biblia en 2 de Samuel, y quiero terminar esta reflexión con ese pasaje. Después de ganar, de pelear
todas las batallas, David está en su etapa final. Y David, por primera vez lo leo en la Biblia, que dice que David estaba cansado. Y un guerrero de la talla de David, encontrar ese pasaje en 2 de Samuel que dice que el rey David se cansó. Y yo como que respiré y dice, ok, entonces se cansa el hombre, ¿verdad? Se cansó. Pero algo curioso, pastores y líderes, de ese pasaje, es que cuando David se cansó, fue cuando aparecieron los gigantes más temerarios de la misma estirpe de Goliat. Y está hacia el final del segundo libro de Samuel, donde aparecen los últimos gigantes que fueron derrotados. Entonces, eso me hace pensar a mí que por más bueno o fuerte que seamos los pastores o los consejeros, cuando estamos en nuestros puntos más vulnerables o de mayor quiebre, no podemos nosotros descuidarnos porque ahí es cuando viene arrecia aún más la batalla. Pero ese pasaje es sumamente interesante para un consejero porque si usted lo lee con cuidado, van a encontrar algo que es sorprendente, que llegó uno de los compañeros de David a ayudar a David. Y le dijo, mi señor el rey, bueno, vino y mató al gigante que tenía amenazado a David, porque ya David estaba cansado. Acabó con el gigante y le dijo a David, mira, de hoy en adelante tú ya no vas a salir más a la guerra. Tú te vas a quedar en Israel y nosotros nos vamos a encargar de la guerra. Y ahí hay una enseñanza muy profunda, porque eso habla de la vulnerabilidad de los líderes, de que las batallas no las ganamos solos, de que los líderes nos cansamos, los consejeros nos cansamos, y que no nos confiemos cuando estemos cansados, pensando que también el enemigo está cansado. No, ese es un autoengaño. Realmente el enemigo no está cansado. Pero si nosotros hemos desarrollado buenas relaciones con otros consiervos y amigos de la comunidad, ellos vendrán al rescate nuestro, como nosotros iremos al rescate de ellos. Así que esos son mis 4 puntos finales de cómo veo la consejería en el futuro. Y oro al Señor para que Dios nos ayude. Amén. Y bueno, espero que esto pueda ayudar a los estudiantes y que el Señor levante en toda Venezuela, México, Colombia y Estados Unidos muchos consejeros. Amén. Me gustaría terminar orando. Pastor Felipe, guíanos en esta oración y ore por todos los estudiantes que van a ver esta enseñanza y que el Señor pueda ministrar el corazón de ellos. Amén. Señor, muchas gracias. Te damos esta noche por esta clase tan enriquecedora, Señor. Te pedimos, Padre, que el conocimiento, las inquietudes, la visión que hemos recibido esta noche llegue también a nuestros hermanos que van a ver Gloria. este video, Señor, que podamos reflexionar profundamente en estos conceptos que hemos adquirido esta noche, que podamos rendirnos a tus pies para recibir tu fortaleza, tu solaz, tu consuelo, para que podamos también recibir, extender la visión de lo que tú has puesto en nuestras manos para el presente y también para el futuro, Señor. El mundo está necesitando, está pidiendo a gritos esa mano, esa mano amiga, ese buen samaritano que los pueda ayudar a levantarse, que los pueda ayudar a seguir adelante, Señor, que podamos multiplicar esto, que la Universidad Magna lo pueda multiplicar, que la Universidad Magna también pueda adquirir más Gloria a Dios. recursos del cielo para extender esta hermosa visión a todas las naciones de la Aleluya. tierra, que podamos multiplicar sobreabundantemente, Señor, la cantidad de hombres y mujeres compasivos que, que están llamados a hacer esta gran obra, Padre eterno. Ujú. Que así sea, Señor. Te damos muchas gracias por el privilegio enorme que tenemos nosotros de estar recibiendo estas enseñanzas en este tiempo, Padre amado. Y también queremos bendecir a nuestros profesores, al doctor Parry, a su familia, a Sí, Rebeca y sí. a toda la gente que ha hecho posible que podamos estar dando un paso más en este conocimiento, Señor. A Amén. ti sea toda la gloria, Padre amado.
bendiga las naciones de la tierra y bendiga a todos, bendiga tu iglesia, fortalece Gloria. tu iglesia donde quiera que se encuentre, Señor. Estamos confiados en el hueco de tu mano, Padre amado, Mm, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén. Amén. Los libros que le mencioné, gracias, Pastor Felipe, es el de George Mullman, Teología de la Esperanza, Johnson, Fortalecido en el Señor. El pasaje que cité fue segundo libro de Samuel, capítulo 21, del 15 al 17. Para referencias, si desean consultar a esos autores. Y bueno, que el Señor les bendiga y esperamos que terminen la jornada muy bien. Amén. Gracias, Amén. Andrea. Bendiciones. Oramos porque muchos consejeros en México, allá en su pueblo. Amén. Amén. Bueno, gracias, bendiciones, saludos. Gracias, profesora Rebeca. Gracias a usted, doctor Parra. Buenas Amén. noches.